Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas y exploramos esas relaciones que sinceramente nos tienen con el alma en vilo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales como una auténtica tormenta, la posible persistencia de los sentimientos de Can Yaman por su expareja, Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. ¿Será que Can Yaman, el galán que conquistó medio mundo, todavía lleva en su corazón una llama encendida por Demet? Prepárense porque hoy vamos a presentarles lo que creemos que es la prueba definitiva, un conjunto de indicios que podrían confirmar que a pesar del tiempo y las nuevas experiencias, el recuerdo de Demet Özdemir sigue muy presente en la vida de Can Yaman. Así que si les gustan este tipo de historias, si disfrutan desentrañando los misterios del amor en el mundo de las estrellas, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Esto se va a poner muy interesante. Y para empezar, pongámonos en contexto. Hace ya algún tiempo que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el aliento en Erkenci, terminaron su relación. Una ruptura que, como suele ocurrir en estos casos, dejó un vacío de explicaciones y alimentó innumerables rumores. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han sido vinculados a otras personas, han protagonizado proyectos nuevos y, en apariencia, han enterrado el pasado. Pero, ¿es realmente así? La verdad es que en el universo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y los lazos que parecen romperse pueden, en realidad, transformarse o simplemente esperar el momento oportuno para resurgir. Y es ahí donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman, y su enigmática conexión con Demet Özdemir. La primera pista que nos hizo empezar a sospechar de esta historia, y que muchos de ustedes seguro que ya han notado, son esas pequeñas, pero significativas, menciones o likes en redes sociales. Can Yaman, que tiene una presencia bastante activa en plataformas como Instagram, a menudo interactúa con contenido. Sin embargo, lo que llama la atención es cuando, de forma casi imperceptible, sus acciones parecen dirigirse hacia Demet o hacia recuerdos de su tiempo juntos. No hablamos de comentarios públicos, sino de esos me gusta, que pueden pasar desapercibidos para el público general, pero que son analizados al milímetro por los fans más acérrimos. Y créanme, los fans de Can y Demet son de los más perspicaces del planeta. Han existido momentos en los que al revisar su actividad, se ha descubierto que ha interactuado con publicaciones que hacen referencia a su antigua pareja o incluso a momentos de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama y al amor. Pero esto no es algo aislado. Lo interesante es que estos likes no son casuales. A menudo ocurren poco después de que Demet Özdemir publique algo relevante, o cuando se mencionan en algún medio. Es como si Can estuviera, consciente o inconscientemente, echando un vistazo a lo que su expareja está haciendo, manteniendo una conexión digital que trasciende la ruptura. Si bien muchos podrían argumentar que es simple curiosidad o un gesto inofensivo, la recurrencia de estos eventos nos lleva a pensar que hay algo más profundo. Es una forma sutil de decir te veo, de mantener una especie de presencia en el radar del otro, sin necesidad de palabras. Y para alguien tan mediático como Can Yaman, cuya vida amorosa está bajo constante escrutinio, este tipo de acciones tienen un peso considerable. Otro elemento clave que alimenta esta teoría son las entrevistas y las declaraciones, o la falta de ellas, sobre su expareja. A lo largo de los años, a Can Yaman se le ha preguntado en múltiples ocasiones sobre Demet Özdemir. Sus respuestas la mayoría de las veces han sido breves, educadas, y evitan entrar en detalles. Sin embargo, hay una particularidad en su discurso. Si bien no habla efusivamente de su amor o de lo que significó Demet para él, tampoco emite juicios negativos ni cierra la puerta por completo. En algunas ocasiones, cuando se le fuerza a hablar de ella, su tono cambia ligeramente, se vuelve más reflexivo, incluso un poco melancólico. Es como si al mencionar su nombre afloraran sentimientos que él mismo intenta mantener bajo control. Por ejemplo, en alguna entrevista donde le preguntaron directamente si mantenía contacto con ella, su respuesta fue algo así como cada uno tiene su camino, pero le deseo lo mejor. Una frase estándar, sí, pero la forma en que la pronunció, la pausa antes de responder, la mirada un poco perdida, fueron señales que los fans más atentos captaron. No fue un no para nada, ni un no tenemos nada que ver. Fue un deseo de bienestar, sí, pero con una subcorriente de respeto y quizás de nostalgia. Es como si reconociera que a pesar de que la relación terminó, el cariño o el impacto que Demet tuvo en su vida no se borran fácilmente.
Y esto, amigos míos, es algo muy humano. Las personas que marcan nuestras vidas, las experiencias compartidas, dejan una huella imborrable. Y si esa persona fue una pareja sentimental, el recuerdo puede ser aún más persistente. Además, hemos observado un patrón interesante en cuanto a sus apariciones públicas y las de Demet. Aunque no se les ha visto juntos en eventos sociales recientemente, sí ha habido coincidencias temporales en ciertas ciudades o en la asistencia a eventos de la industria. No estoy diciendo que se hayan buscado ojo, pero es curioso cómo, en ocasiones, sus caminos parecen cruzarse, aunque sea a distancia. Esto podría ser pura casualidad, dado que ambos son figuras públicas muy activas en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Sin embargo, para los investigadores de la vida de las celebridades, estas coincidencias alimentan la idea de que quizás siguen estando, de alguna manera, en la órbita del otro. Y aquí viene el punto más fuerte, la prueba que para muchos cierra el círculo. Hablamos de sus actuales relaciones. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres desde su ruptura con Demet, algunas de ellas de renombre internacional. Lo mismo ha sucedido con Demet Özdemir. Sin embargo, lo intrigante es que a pesar de tener nuevas parejas, Can Yaman a menudo ha sido visto o se le ha relacionado con actitudes que sugieren una comparación implícita. En ocasiones, en entrevistas o en conversaciones informales con amigos, ha hecho comentarios que indirectamente evocan cualidades que Demet Özdemir posee o momentos que compartieron. Por ejemplo, en una ocasión, en una conversación con un amigo que fue difundida en redes sociales, Can mencionaba la importancia de la inteligencia y el sentido del humor en una mujer, y describía un tipo de personalidad que para muchos resonaba directamente con Demet. No la nombró por supuesto, pero los que conocen a la pareja, los que han seguido su historia, sabrán perfectamente a quién se estaba refiriendo. Es como si al buscar o al valorar a una nueva pareja, su mente recurriera inconscientemente a la referencia más importante que tuvo en su vida sentimental. Y la guinda del pastel, el detalle que ha hecho saltar todas las alarmas, es la forma en que ha reaccionado cuando se le ha preguntado directamente sobre su relación actual en comparación con su pasada con Demet. Si bien él intenta ser diplomático y evita las comparaciones, en su lenguaje no verbal, en sus evasivas, se puede percibir una cierta reticencia a descartar por completo la influencia de su relación con Demet. Es como si, aunque esté con otra persona, la sombra de lo que vivió con Demet Özdemir todavía proyectara una luz sobre su presente. La prueba definitiva, si la hay, no se encuentra en una declaración pública contundente de Can Yaman diciendo todavía amo a Demet. Sería demasiado fácil, y francamente poco realista en el mundo de las celebridades. La prueba definitiva reside en ese conjunto de indicios sutiles, pero persistentes, los likes estratégicos, las respuestas evasivas pero reflexivas en las entrevistas, las coincidencias temporales y sobre todo, esas alusiones indirectas a cualidades o momentos que solo quienes vivieron su romance pueden entender. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, contribuye a formar una imagen clara. Can Yaman es un hombre apasionado, y su relación con Demet Özdemir fue intensa y pública. Es natural que una experiencia así deje una marca. Y si bien es un profesional y un hombre que avanza en su carrera y en su vida personal, es posible que la huella de Demet Özdemir sea más profunda de lo que él mismo querría admitir, o de lo que los medios han logrado descifrar hasta ahora. La prueba definitiva no es una sentencia, sino una fuerte indicación. Es la suma de todas estas señales que juntas nos susurran al oído que para Can Yaman, Demet Özdemir no es solo un recuerdo del pasado, sino quizás una influencia que aún perdura, un capítulo que a pesar de haber sido cerrado, sigue resonando en las páginas de su corazón. Y a nosotros como espectadores de estas fascinantes historias, nos queda la intriga, la esperanza y la certeza de que el amor, incluso cuando se apaga, puede dejar brasas que tardan mucho en enfriarse por completo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado juntos las posibles pruebas que sugieren que Can Yaman aún no ha olvidado a Demet Özdemir. Como ven, el mundo de las celebridades está lleno de matices y de historias que van más allá de lo que vemos en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que hay algo de cierto en esta teoría? ¿Han notado ustedes mismos alguna de estas señales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir sobre este tema tan apasionante. ¿Y si les ha gustado?
este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este contenido con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.